Amén, mis amados, bienvenidos en esta mañana. El Señor les bendiga poderosamente y es una nueva oportunidad para recibir del Señor, de su palabra, de la bendición que Dios tiene hoy preparada para nosotros. Hemos denominado este mensaje en esta mañana Jonás en el vientre del pez. Y obviamente es un texto muy conocido, pero queremos mirar a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, lo que el Señor obviamente nos está mostrando allí. Por eso ubícate allí en el libro del profeta Jonás. Vamos a estar observando el capítulo 2. Verso 1. Dice la escritura: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Amén y amén. El contexto que muestra este pasaje bíblico es un contexto donde Dios hace un llamado a la vida de Jonás y donde el Señor le ordena de que él debía ir a Nínive y predicar el arrepentimiento sobre los habitantes de esa tierra. Pero en todo ese contexto vemos cómo Jonás trata de huir realmente del llamado del Señor. Y el hecho de huir de la presencia de Dios, del llamado del Señor, traería consecuencias graves sobre la vida de él. Vamos a mirar pasajes exactos y quiero que lo mires allí conmigo. Verso 3 del capítulo 1, Jonás 1, verso 3, dice la escritura: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Es decir, él trata de huir del llamado que el Señor hace sobre su vida, y obviamente eso traería como consecuencia que ese gran pez que el Señor había preparado lo tragase y efectivamente él estuviese 3 días y 3 noches, como dice acá la escritura, Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El hecho de que Jonás hubiese desobedecido, de que hubiese tratado de huir de la presencia de Dios, no solamente traería consecuencias sobre su vida, sino sobre todos los que le rodearon. Verso 4 de Jonás 1 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. ¿Te das cuenta? Todo esto estaba sucediendo a causa de que Jonás efectivamente no había obedecido la voz del Señor. Y aquí es donde quiero partir en esta mañana. Es tan importante, iglesia, que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios, al mandato de Dios. Es tan importante que nosotros seamos sensibles a las ordenanzas del Señor, porque en el momento en que tú y yo desobedezcamos, pues obviamente no veremos la bendición del Señor. La palabra dice que como él trató de huir, el Señor hizo levantar una gran tempestad en el mar. Y obviamente los marineros que estaban allí tuvieron miedo, porque ellos, con toda su capacidad, con todo su conocimiento, ellos no podían controlar la barca en la cual iban. Por eso el verso 5, estoy en Jonás 1:5, dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Sí? ¿Te das cuenta de lo que está mostrando la palabra? El único, perdóname, que tenía al único y verdadero Dios era Jonás. Pero definitivamente, sí, él estaba tratando de huir de su Dios. Y los marineros, en medio de su ignorancia, en medio de lo que ellos no conocían del Señor, ellos clamaban cada uno a su propio Dios, tratando de que definitivamente la tempestad se fuera. Pero sabemos que esos falsos dioses no iban a hacer absolutamente nada. Esos falsos dioses no iban a lograr nada, iglesia. Porque el único que podía hacer algo realmente era el único y verdadero Dios que tenía Jonás, que es el mismo Dios que nosotros
tenemos. Cuando tú y yo desobedecemos, eso traerá consecuencias sobre las personas que están a nuestro alrededor. Eso hará que sencillamente el Señor tenga que tratar, obviamente, en nuestras vidas y en las vidas de las personas que están en nuestro entorno. Verso 6 dice, miremos el verso 5, estoy en Jonás 1:5, la última parte. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Te das cuenta lo que está mostrando la palabra? Mientras había esa gran tempestad, Jonás lo único que quería era huir de la presencia de Dios, desapercibirse de lo que estaba sucediendo, y él estaba ya tranquilo durmiendo. Él estaba ya tranquilo y, como dice la palabra acá, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira la palabra que utiliza la escritura, se había echado a dormir. Porque a él no le interesaba realmente en ese instante obedecer la voz de Dios. O sea, es tan importante, como te digo, que tú seas sensible a lo que Dios te habla, te enseña. A veces el Señor habla una y otra vez, precisamente para que nosotros atendamos a la voz del Señor, para que seamos sensibles a lo que Él está mostrando. Pero a veces nuestros oídos son sordos y no entienden lo que Dios está tratando de hablar, lo que el Señor está tratando de decirnos. Esa palabra se había echado a dormir. Muestra claramente que para Jonás en ese momento Dios no era importante, él no quería corresponder al mandato de Dios. Ese echarse es sencillamente alejarse, apartarse. Y la palabra deja ver que Jonás había bajado al interior de la nave, o sea, por allá a lo más profundo. Y no le importaba dónde, solamente se había recostado y estaba durmiendo. Cuando en la parte principal de la nave, la tempestad estaba acechando esa barca en la cual iba. O sea, es increíble lo que la palabra está mostrando acá. Pero el verso 6, estoy en Jonás 1:6, dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Te das cuenta de lo que ayer el Señor nos enseñaba con los discípulos? Ellos solamente pensaban en sí mismos, pensaban en saciar su hambre, el cansancio que ellos tenían. Pero definitivamente, mi amado, aquí encontramos exactamente lo mismo. El dueño, el patrón de la nave, le dice, ¿qué tienes, dormilón? O sea, ¿no te das cuenta de lo que está sucediendo allá arriba? ¿No te das cuenta que estamos pereciendo, que el mar se ha levantado con toda su fuerza? Clama a tu Dios para ver si de pronto Él se mueve en misericordia, en compasión, y nosotros no pereceremos. O sea, el hecho de querer huir de la presencia de Dios es un acto incorrecto donde nosotros no nos damos cuenta de lo que realmente puede estar sucediendo a causa de nuestros errores, a causa de que sencillamente no estamos buscando la presencia de Dios. Jonás trataba de huir, Jonás no quería obedecer la palabra, Jonás no quería obedecer el mandato de Dios. Y el problema que estaba sucediendo en ese momento, el único causante era el mismo Jonás. Y este Jonás estaba dormido y este Jonás estaba echado allá en lo profundo de la nave, desinteresado totalmente. Y en el verso 7 dice, dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Obviamente el problema era Jonás. Todo por la desobediencia de Jonás. Todo porque él no quería ir a Nínive a predicar ese arrepentimiento. No sé qué pasó por la cabeza de Jonás, pero él debería haber obedecido. Por lo contrario, inmediatamente compró un pasaje para subir a aquella barca, para huir a Tarsis. Pero Dios tenía un propósito con él, con Nínive, porque Dios quería moverse a misericordia. Obviamente, al caer la suerte sobre él, ellos le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Te das cuenta que Jonás mismo abrió su boca y dijo, es que estoy huyendo de la presencia del Dios de los ejércitos, del Dios Todopoderoso? Y dice que los marineros, aunque confiaban en otros dioses, temieron en gran manera porque se dieron cuenta de que el que estaba haciendo todo eso era el único y verdadero Dios. Pero mira lo que vamos a leer acá y eso me impresiona aún más. Verso 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Jonás respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero mira lo que ellos hicieron, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Te das cuenta la diferencia de esos hombres que desconocían del Dios verdadero? Dice que cuando Él les declara el asunto, ellos tratan en sus dones, en sus talentos de tratar de sobrellevar la barca. O sea, Él les dice, échenme al mar y el mar se va a aquietar. Pero ellos no toman la decisión inmediata de decir, echémoslo al mar y ya solucionamos el problema. La palabra dice que ellos intentaron, obviamente, trabajar para hacer volver la nave a tierra. ¿Qué diferencia? Encontramos a un Jonás despreocupado, a un Jonás que no le interesó lo que él estaba haciendo, a un Jonás que estaba desapercibido precisamente y que por causa de él había venido esa gran tempestad. O sea, Jonás no pensó en las consecuencias de sus actos. Pero aquí encontramos a estos hombres que no temían al Dios verdadero y encontramos que ellos sí tratan de sobrellevar ese momento para no tener que echar a Jonás en el mar. Eso me lleva a pensar que qué triste, iglesia, que haya gente que sea más compasiva, que sea más misericordiosa, que sea más humana, que desconoce al Dios vivo. Y que los que dicen ser sus hijos tengan un corazón endurecido, que los que dicen ser sus hijos no se muevan a misericordia, no piensen en las consecuencias de sus actos. Es algo que nos deja ver la palabra, es algo que está a la luz de las Escrituras. Ellos trataron de sobrellevar, pero dice la Escritura que el mar se iba embraveciendo más y más, porque el problema en quien radicaba literalmente en Jonás. Verso 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, ojo con ese plural, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. ¿Quiénes rogaron? ¿Quiénes clamaron? Los mismos marineros, los que conocían a otros dioses falsos, esos que no conocían al Dios verdadero, ahora estaban clamando a Jehová. Pero en la palabra no me muestra que Jonás estuviera clamando. Qué impresionante. ¿Por qué sé esto, iglesia? Por lo que dice el capítulo 2. Dice el verso 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. O sea, tuvo que pasar que Jonás fuese echado en el mar, que ese gran pez lo tragase. Y después de 3 días y de 3 noches, ahí fue cuando Jonás clamó finalmente al Dios de la gloria. Qué endurecido estaba el corazón de Jonás, qué obstinado estaba Jonás. Me parece impresionante que aquellos que no conocían del Dios vivo clamaron en ese momento a Jehová y le dijeron, te rogamos para que no perezcamos por la causa de este hombre. Eso me da un llamado realmente al arrepentimiento, a que su pueblo debe clamar, a que nosotros como hijos de Dios debemos reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Era de que Jonás hubiese reconocido y les hubiera dicho, sí, es mi culpa, pero que hubiese clamado al Dios de la gloria. Solamente con la oración de él, tal vez el Señor se hubiese movido a misericordia y él no hubiese tenido que ser echado en el mar y haber sido tragado por ese pez.
Pero el corazón de Jonás estaba obstinado, así como el corazón de muchos está obstinado, endurecido. Pese a lo que está sucediendo, pese a lo que se está viviendo en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en cada ciudad, en cada nación, sus hijos tienen un corazón endurecido y no claman a Dios. No claman al Señor, no disciernen entre lo que el Señor está haciendo. Ayer en Lima, Perú, sencillamente amanecieron con una tempestad impresionante, rayos, relámpagos, truenos. La palabra dice que el trueno declara la indignación de Dios por el pecado, eso lo dice allí en Job 33. Y la escritura es tan clara, pero los corazones están tan duros. ¿No se dan cuenta que Dios está hablando a través de las señales? Que Dios está mostrando su indignación hacia el pecado, hacia la maldad. ¿No se están dando cuenta sencillamente que debemos volver nuestro corazón a Dios? Y quiero que lo mires allí conmigo, porque es que ese texto me impacta. Ve allí a Job para mostrarte lo que te estoy diciendo. Job 36, 33, mira lo que dice la escritura. Job 36, 33. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Del evento que te hablo ayer que sucedió en Perú, era impresionante la cantidad de truenos, la cantidad de relámpagos, pero aún así el pueblo no discierne. Aún así el pueblo no clama a Dios, aún así su iglesia no se pone de rodillas y pide a Dios por su amor, por su misericordia. El pueblo está callado y qué terrible es que los que no tienen al Dios verdadero puedan elevar una oración al Dios de los cielos, clamando por su amor y por su misericordia. Eso es más impresionante. Eso es darnos cuenta, mis amados, que definitivamente los tiempos del Señor están cerca, que este evento que estaba sucediendo en la vida de Jonás, donde el Señor estaba mostrando claramente que él estaba indignado por la desobediencia de Jonás, porque el Señor había hecho un llamado sobre la vida de él y él no quiso atender al llamado del Señor. Él solamente trató de huir de la presencia del Señor y todas las consecuencias que había traído, pero más impresionante es que aquellos hombres que no conocían al único y Dios verdadero estuviesen clamando y diciéndole: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Reconocían el poder de Dios. Pero en ese momento tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. La causa de esa tempestad era Jonás. La causa de esa tempestad era la desobediencia de ese hombre, porque no quiso escuchar la voz del Señor, porque quiso huir de la presencia de Dios. Yo quiero decirte en esta hora, tú no puedes seguir huyendo de la presencia de Dios. Eso traerá consecuencias. Y en estos tiempos, donde los tiempos realmente se están acortando día tras día, sus hijos deben ser sensibles, deben clamar al Señor, deben escuchar su voz y ser obedientes a Dios, ir en la dirección en la que el Señor nos quiere tomar, hacer las cosas que debemos hacer, ir a predicar donde debemos predicar, porque el llamado hacia Jonás era ir a predicar a Nínive. ¿Y qué tenía que ir a predicar? Arrepentimiento, porque la misericordia de Dios quería venir sobre Nínive. Cuando finalmente él decidió ir y predicar después de que ese pez lo expulsó, él fue y predicó y vino arrepentimiento al pueblo. Pero en cambio de Jonás alegrarse, él se indignó sencillamente por lo que el Señor obviamente había hecho y le dijo: es que yo sé que tú eres misericordioso. Él debía alegrarse porque ellos volvían a Dios. El Hijo de Dios debe tener misericordia, el Hijo de Dios se debe mover en amor, en esa obediencia fiel al Señor. ¿Cuántas consecuencias han venido por nuestra desobediencia? Cuando él fue expulsado hacia ese mar o tirado hacia el mar,
Mira lo que pasó acá en el verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Qué impresionante. ¿Cómo sería la tempestad? Que ellos temieron en gran manera a Jehová. O sea, es como si hubiesen tenido un encuentro cara a cara con Dios en ese momento. Pero como Dios tenía un plan sobre Jonás, cuando él fue echado en el mar, pues la tempestad no lo iba sencillamente a tomar o el mar no lo iba a ahogar, lo tragó ese gran pez. Y dice la escritura que estuvo 3 días y 3 noches. Y ahí es lo más impactante, iglesia, o sea, 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Yo quiero que tú imagines eso. El olor que debía haber dentro de ese gran pez. La escritura misma nos lo dice cuando él habla y dice, verso 5 del capítulo 2, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Claro, todo lo que había dentro del pez. Pero pese a eso, Jonás seguía callado. Tuvieron que pasar 3 días y 3 noches para que él recordara que el único que podía hacer algo era Dios. Que aquel pez lo hubiese tragado y él hubiese muerto inmediatamente. Ok, perfecto. Pero es que él estaba vivo dentro del pez. Pero pese a que estaba vivo, porque esa era la oportunidad que el Señor le estaba dando, él seguía guardando silencio y no clamaba a su Dios. A ti las aguas te pueden estar dando hasta el cuello, tú puedes estar en una adversidad terrible, en una angustia impresionante, pero pese a todo eso, tú no estás clamándole a Dios. Tú no estás buscando la presencia del Señor, tú no le estás invocando en medio de tu angustia. ¿Qué estás esperando? ¿Cuánto tiempo más? Quiero recordarte lo que te explicaba hace unos minutos, cuando los marineros intentan sobrellevar el arca, ellos fueron los que clamaron. Jonás no clamó. Jonás no invocó a su Dios, al único y verdadero. Tú tienes que invocar a Dios, tú tienes que revelar a los demás quién es tu Dios, el Dios que escucha, el Dios que responde, el Dios que sencillamente te dará la victoria, te levantará, pero clama a Dios. No esperes a estar dentro del gran pez, no esperes estar hasta que las aguas te den al cuello, hasta que las algas se enreden en tu cabeza. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús y clamar al Señor. Por eso la escritura dice acá, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Claro, es que Dios nos oye, es que Dios nos escucha, es que Dios responde a nuestro clamor. Pero muchos, pese a que se están ahogando, no están clamando. Siguen buscando soluciones en otro lado. Siguen buscando las respuestas en otro lado. Y las cosas no son así, iglesia. La respuesta está única y exclusivamente en el Señor. Después de que él oró, y tú puedes seguir leyendo esa oración, en el verso 10 del capítulo 2 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué impresionante el control de Dios sobre toda su creación. Verso 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Quién tenía preparado ese gran pez? El Señor. Verso 10 del capítulo 2. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Quién ordenó a ese pez vomitar a Jonás? El Señor. Porque es que Dios tiene un control absoluto sobre toda su creación. Nada se le sale de sus manos. No hay nada en esta tierra que no esté bajo el control de Dios. Dios tiene un control absoluto. Y cuando yo estoy en las manos de Dios, escúchame bien esto, mi amado, amada que me escuchas. Cuando tú estás seguro de quién eres en Cristo, tú sabes que tu vida está en las manos más seguras. Y que de esas manos nadie te puede arrebatar. Que estarás seguro en el Señor, que Él será tu escudo, que Él será tu fortaleza, que Él será tu roca, que Él será el baluarte de tu vida, la columna que se levanta día tras día. El Señor te rodeará de su favor porque tú eres su hijo, su hija.
¿Qué debemos hacer tú y yo? Obedecerle. Para no tener que pasar por todo esto. Nuestra desobediencia ha traído consecuencias. Pero cuando tú eres un hijo, una hija de Dios que le obedece, tú verás el favor de Dios. No habrá nada ni nadie que detenga la bendición del Señor. Dios estará allí contigo. El Señor manda sobre todas las cosas. Y este es un ejemplo claro de cómo Dios tiene un control absoluto. Hoy solo tú debes clamar a Dios. No esperes hasta el momento de la angustia. Clama en todo momento, busca al Señor y tú recibirás la respuesta del Dios vivo. Padre amado, yo quiero darte gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo en bendición, Señor, por tu palabra, Dios. Vuelve el corazón de tu iglesia a clamar, Dios. Vuelve el corazón de tus hijos a buscar tu rostro. Quita todo endurecimiento en el corazón de los hombres, Señor. Quita toda dureza en las vidas de tus hijos. Mándanos, Señor, a esa obediencia, Señor. Vuélvenos a ti, Dios, vuélvenos a tu palabra, vuélvenos a escuchar tu voz, Dios, que seamos varones y mujeres sensibles a tu mandato, a lo que tú deseas, a lo que tú quieres, y que toda desobediencia sea quitada de nosotros, Dios mío. Que volvamos a clamar, que volvamos a orar, que no esperemos a estar en la angustia, que no esperemos a estar en la aflicción, Dios, sino que día tras día podamos clamar a ti, entregar nuestro corazón plenamente a ti, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor. Levanta bandera delante de la vida de tus hijos, Señor. Que seas tú sanando, restaurando, levantando la vida de tus hijos, que el buen propósito sobre cada uno de nosotros se cumpla para la gloria, para la honra tuya, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, por la enseñanza que nos has dado en esta hora. Permite, Señor, que no seamos tan solo oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. De corazón espero que esta enseñanza que el Señor nos ha entregado haya sido de bendición para la gloria y honra del Señor. Si no la escuchaste en su totalidad, toma unos minutos y hazlo. Será de bendición para tu vida. Compártelo allí en tu perfil de Facebook y de la misma manera sigue visitando nuestro canal en YouTube. Puedes buscarme como Pastor Javier Ricardo. Allí encuentras las predicaciones que se entregan mañana tras mañana y para que las puedas compartir también con tus amigos, familiares, para que ellos también reciban la bendición del Señor. Y no olvides, no esperes a estar en el vientre de ese gran pez para acordarte de tu Dios y para clamar. Clama siempre al Señor todos los días de tu vida. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde.